Vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés. Continuamos con Eclesiastés. Me voy a correr un poquito más al medio. Eclesiastés, capítulo 3 de Eclesiastés. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Luego vamos a dejar también este tiempo en manos del Señor. Que se nos ayude lo vamos a leer 2 veces, así que no se asuste. Es algo que no hacemos habitualmente, pero vamos a leerlo ahora y después vamos a, como introducción, vamos a leerlo de nuevo. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos en este momento que hables a nuestros corazones. Como orábamos al principio, confiamos en el poder de tu palabra para edificar tu iglesia, para santificar a los que son tus hijos, Señor, para salvar a los que no creen. Y gracias, Señor, por cada iglesia local que se reúne para abrir tu palabra y para buscar ser fiel al exponerla. Y gracias por tus hijos que en cada lugar se reúnen, porque lo hacen por amor a ti, Señor, no esperando que sea una actividad más, Señor, sino que es algo que marca sus vidas y es necesario para sus vidas. Señor, cuánto necesitamos ser expuestos a tu palabra todos los días, todos los días. Cuánto necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Cuánto necesitamos que saques de nosotros toda esta sabiduría terrenal, diabólica, que a veces inunda nuestra mente. Señor, gracias por tu palabra y gracias por Eclesiastés, que podemos comenzar esta serie, Señor, y hemos ya avanzado, y gracias porque nos permites hacerlo con libertad todavía en este tiempo, Señor. Guárdanos en esta mañana, cuida a los hermanos que no han podido venir por diferentes motivos, Señor, guárdalos, te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando iba al colegio secundario, hace mucho, no sé hace cuánto, me hicieron leer un libro que si bien, bueno, en el momento era solo tarea y tenía ese peso de obligación, ¿no? De tener que leer un libro para la materia de literatura. Te hacían leer libros y era una carga, realmente. Pero era un libro que al final lo terminé como disfrutando y al día de hoy lo recuerdo, no con cariño, pero me gusta, y cada tanto busco reseñas o cosas sobre ese libro y sin duda el Señor, por medio de Eclesiastés, me lo trajo de nuevo a la memoria. Allá por 1635, Pedro Calderón de la Barca escribió, un escritor español, dejó una obra, es una obra de teatro en realidad, pero bueno, está hecho libro, que se llama La vida es sueño, en donde se relata la historia de un príncipe que se llama Sigismundo, un príncipe que se cuestiona sobre el sentido de la vida, como hace Eclesiastés, pero lo hace estando en cautiverio, o sea, estando preso, encerrado en una torre. Y el drama gira en torno a esta
privación de la libertad que tiene Sigismundo. Y es muy interesante, si no lo han leído, búsquenlo por ahí. Es cortito el libro y es muy bueno. Lo llamativo es que está preso porque el padre lo metió preso. Lo encerró en esa torre el mismo padre, tremendo. Y lo metió preso el rey Basilio. El rey Basilio de Polonia lo metió preso porque por miedo a que se cumplan las profecías, que las profecías decían que Sigismundo lo iba a vencer en batalla y lo iba a humillar. Y entonces Basilio de Polonia encierra a Sigismundo, a su propio hijo, y todo el relato va en torno a este ida y vuelta, en donde lo buscan liberar, en ocasiones lo buscan liberar a Sigismundo y lo vuelven a encerrar para ver cómo es el comportamiento de él, si realmente esas profecías se iban a cumplir o no. Y bueno, y ahí está, lo liberan y lo encierran. Es un ida y vuelta, es un libro muy raro. Lo encierran y lo liberan drogándolo. O sea, buscan que dormirlo, lo encierran, lo vuelven a despertar, pero lo despiertan afuera. Y entonces, de ahí el título del libro, La vida es sueño, porque realmente Sigismundo pierde como la noción de la realidad y el sueño, ida y vuelta. Y de alguna manera Salomón muestra una perspectiva similar, porque nos invita a recorrer debajo del sol sus experiencias. Y cómo realmente la vida se vuelve, como repite más de 20 veces, vanidad, jebel y aflicción de espíritu, o esta corrida ridícula tras el viento. Así como Sigismundo, vivir la vida debajo del sol, ignorando a Dios, ignorando el consejo de su palabra, es una necedad, es no ver la realidad de las cosas. Es no ver la realidad de las cosas. Por eso dice el Salmo 10:40, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y bueno, un salmo que es más conocido porque Pablo lo cita en Romanos 3, dice el necio en su corazón no hay Dios, Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón no hay Dios. El hombre se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Y en este libro de sabiduría, el predicador, que así se presenta en los versículos 1 del capítulo 1 y en el versículo 12 también, lo que quiere buscar es que reflexionemos, y lo dijimos ya, que usemos la cabeza y nos pongamos delante de Dios para considerar con detenimiento estas cosas y ver la realidad desde la perspectiva de Dios, ya no desde nuestra perspectiva. Y hoy comenzamos el capítulo 3 y Salomón, después de todo lo que dijo sobre la vanidad y la inutilidad de la existencia humana, uno podría esperar que ahora, cuando habla del tiempo, tenga también un tono negativo, pero no lo hace como venía hablando. Es como que, uno podría haber esperado que hablara del tiempo como algo fugaz, como jebel, como vanidad, que se nos acaba el tiempo, que una vez que se ha ido el tiempo no se puede recuperar y cosas que sabemos que es así. Pero al contrario, escribió un poema. Es un poema sobre el orden de cada tiempo que Dios ha ordenado. El orden de cada tiempo que Dios ha ordenado. Posiblemente es el poema más famoso que existe acerca del tiempo. E incluso muchos incrédulos lo conocen. Esto de tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, etc. Mucha gente lo conoce, mucha gente lo ha escuchado. Incluso hay canciones de bandas seculares, de incrédulos, que han tomado como base este poema del tiempo. Hay una de las bandas, Los Pájaros se llaman, The Birds, son contemporáneos a los Beatles, y tomaron este poema y le pusieron, no sé cómo es la traducción, turn, como vuelta, así se llama la canción. Vuelta. Y es muy interesante, búsquenla por ahí. El tema
o la idea del poema, es que Dios ha establecido una ocasión para todo. Dios ha establecido una ocasión para todo. Y que lo mejor que se puede hacer es disfrutar correctamente de lo que Dios nos ha concedido en este mundo que está sujeto al tiempo. Un mundo sujeto al tiempo y a circunstancias que no podemos cambiar. Por más que nos afanemos. Esa es la reflexión del predicador, de Eclesiastés. Por eso dice, versículo 1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si bien Salomón había tratado de crear, y lo hemos visto en los pasajes anteriores, de tratar de crear un gozo artificial, porque eso es lo que hizo, forzado, a veces obrando posiblemente de manera seria, él lo hacía. Nos ha hablado en el capítulo 2 cómo hacía cosas. Todas estas cosas para Salomón fueron sin provecho. Para Salomón fueron vanidad porque no fueron según el tiempo y el orden que Dios había dado. ¿Por qué? Porque lo había hecho debajo del sol. Y como hemos dicho en otras ocasiones, siempre debajo del sol es al margen de Dios. No me importa Dios y hago todas estas cosas debajo del sol. Pero si usted observa, cuando termina el capítulo 2, hay una declaración de disfrute que encontramos cuando Dios está presente y recibimos las bendiciones de Dios como un regalo. Dice versículo 24 del capítulo 2, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, Salomón termina con una nota positiva en esa parte. Si bien después dice que también esto es vanidad y aflicción de espíritu, pero acá Salomón no está siendo fatalista, sino que ha llegado a apreciar adecuadamente la soberanía de Dios sobre el tiempo y sobre la eternidad. La vida no es uniformemente mala, porque muchas veces leemos Eclesiastés y decimos, ya, no, basta de Eclesiastés, Germán, ¿cuándo llegamos al 12? Pero no es uniformemente mala, sino que la vida tiene experiencias positivas y negativas, y es una realidad. Todos vivimos positiva y negativamente diferentes experiencias, pero de este poema lo que podemos aprender entonces es que hay muchas verdades importantes acerca de Dios, acerca del carácter de Dios. El tiempo es de Dios. El tiempo, Él ordena el tiempo. Eso es lo que está diciendo Salomón cuando dice todo tiene su tiempo. No está hablando de Dios, de hecho en los versículos no lo menciona, pero habla de importantes verdades sobre Dios, sobre su carácter, y como vamos a ver, también eso nos apunta al Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo también usó adecuadamente el tiempo por ser el Hijo de Dios. Y cómo nuestra administración del tiempo tiene que ser. Esas van a ser nuestros 3 encabezados. Las verdades importantes sobre Dios y su carácter, cómo Cristo usó el tiempo y también cómo nosotros tenemos que administrar el tiempo. Veamos entonces a Dios y su carácter, porque comprender bíblicamente el tema del tiempo, la comprensión bíblica de esto y su lugar en la visión del cristiano, siempre comienza con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. Y como dijimos, no se lo menciona en estos primeros 8 versículos, pero fíjense más adelante, sí se lo menciona cuando dice versículo 11, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Versículo 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Entonces, además, dice el comienzo del versículo 1, dice que todas las cosas ocurren debajo del cielo.
Y si bien lo hemos visto anteriormente, que esto debajo del cielo y debajo del sol parecerían como sinónimos, parecería como está diciendo, bueno, apartado de Dios, pero acá, a diferencia de otros contextos, el contexto habla de una connotación positiva. Acá hay algo positivo. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 5, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Dios está en el cielo y este cielo está gobernado por nuestro Dios soberano, y estas cosas, este tiempo debajo del cielo también está ordenado por Dios. Así que todo lo que ocurre en este universo limitado en el que estamos, del tiempo, está bajo la autoridad de Dios, que gobierna el cielo, nuestro Dios soberano, que ha establecido, dice acá, una ocasión para todo. Y al mencionar el tiempo, Salomón acá, el autor, se está poniendo él mismo y a nosotros como lectores, nos pone en una posición vulnerable, nos pone en una situación complicada. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo podemos controlar el tiempo. Dios sí puede. Dios puede controlarlo. Y de hecho lo hace. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces es sabio reconocer los tiempos para lo que hay que hacer en cada uno de ellos. Eso es lo que está diciendo acá Salomón. Sabiendo que es Dios quien en su providencia lo ha permitido así. Todo tiene su tiempo. El Catecismo Menor de Westminster dice acerca de Dios que su providencia santa, sabia y poderosa gobierna todas sus criaturas y todas sus acciones. Dios gobierna. Y el alcance de esta soberanía de Dios, entonces, se va a enfatizar en el resto del poema. Desde el versículo 2 en adelante está hablando del tiempo de Dios, no del tiempo nuestro. Es Dios quien gobierna el tiempo. Salomón acá usa paralelos opuestos. Fíjese en el pasaje: nacer, morir, plantar, arrancar, matar, curar, destruir, edificar, llorar, reír, endechar, bailar, esparcir, juntar piedras, abrazar, abstenerse de abrazar, buscar, perder, guardar, desechar, romper, coser, callar, hablar, amar, aborrecer, guerra y paz. Esos son 7 pares de opuestos. Esa forma de hablar en la literatura se le dice merismo, cuando es una expresión de un todo mencionado en 2 partes que son extremos. O sea, acá quiere hablar de un todo cada vez que usa un par. Por ejemplo, cuando decimos que un producto va a tener éxito, decimos va a atraer a jóvenes y adultos. Y queremos decir que va a atraer a todos. Estábamos hablando recién de que hay como una ola de enfermedad o de que se siente mal la gente en su estómago y le afectó a niños y a viejos, a todos. Eso estamos diciendo. Eso se llama merismo, usar ese tipo de expresión. Usamos unas frases que son medias graciosas. Cuando alguien quiere estar en todos lados, usamos esa frase: querés estar en la misa y en la procesión. Querés estar en todos lados. Ese es un otro merismo. En la Biblia, por ejemplo, Génesis 1 dice que Dios hizo los cielos y la tierra para referirse, eso es un merismo, para referirse que Dios hizo el universo, que hizo las montañas, hizo los valles, hizo todo. Dios hizo todo. El conjunto del paisaje, todo hizo. En el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el hombre, ¿recuerdan? Bienaventurado el hombre que no andaba en camino de malvados, etc. Y versículo 2 dice que medita de día y de noche. Eso es un merismo. Medita todo el tiempo.
todo el tiempo, de día y de noche. Cuando Pablo dice que la lucha del cristiano no es contra carne y sangre, ahí está otro merismo. Está diciendo que no es contra un ser humano, el todo. Y entonces cada uno de estos pares de Eclesiastés 3 lo que hacen es constituir un todo mayor. Cada par. Por ejemplo, nacer y morir comprende la totalidad de la existencia humana. Nacer y morir. El llanto y la risa es un resumen de la gama de emociones de la persona. Todas las emociones tienen su tiempo, pero están ahí. Y así sucesivamente. Cada par tiene algo de exhaustivo. Y también dijimos son 7 pares. Muy interesante porque el doble del número que para la Biblia los números son importantes, y el 7 siempre representa perfección y culminación. Y son 7 pares. Por eso no es extraño que todos estos pares abarcan toda la experiencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la guerra hasta la paz. Muy interesante. Y siempre Dios es el rey del tiempo. Siempre. Él regula nuestros minutos, nuestros segundos. Dios es el rey del tiempo. Él gobierna todos nuestros momentos, todos nuestros días. Nada, mi hermano, nada ocurre en la vida sin la supervisión de nuestro Dios. Es muy importante tenerlo presente, porque hay veces que salimos de acá y pensamos que, bueno, Dios se quedó acá adentro. No. Vaya con Dios, decimos. No. Uno está permanentemente en la supervisión, y más si somos sus hijos. Su iglesia, estamos en sus manos, dice el Evangelio de Juan. Y Él cuida de las ovejas que están en su mano. Todo ocurre cuando ocurre, porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano, tanto en el tiempo como en la eternidad. Dios es soberano. Siempre, siempre. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usa el término kairos para referirse al tiempo. Y kairos es un tiempo considerado como oportunidad. Muy interesante porque no usa el término cronos, que el cronos es el tiempo como duración, sino que acá el tiempo es oportunidad, kairos. Entonces, en la economía de Dios hay una ocasión adecuada, hay una oportunidad apropiada, eso está diciendo, para todo lo que ocurre. Todo lo que pasa tiene un tiempo determinado por Dios. Y esto, de nuevo, no es una mirada fatalista, no estamos diciendo que Dios, es arbitrario y que no podemos hacer nada y punto, y chau. Bueno, Dios ya está. Fatalismo, no somos fatalistas, sino que estamos reconociendo delante de Dios que hay idoneidad en Dios, en lo que pasa. Y es diferente, porque estamos diciendo que Dios sabe que este es el tiempo adecuado. Es muy diferente a decir, bueno, Dios sabe, chao, fatalismo. Sabemos que va a ser así, punto. Y en cambio es muy diferente decir, yo confío en que Dios sabe y Dios puede y Dios ha orquestado esto y descanso en Él y le pido en oración que me dé claridad para entender este tiempo. Dios sabe y Dios hace todo en el momento justo. ¿Por qué? Por causa de su carácter, por causa de sus perfecciones, por causa de sus atributos. Dios hace todo en el momento justo. Por eso los verbos que usa acá, estos pares que usa, son acciones de Dios, primeramente, antes que acciones de los hombres. Dios acciona y ordena todas las cosas. Salomón ha hecho cosas y nos ha dicho que ha hecho y ha descrito un montón de cosas que ha hecho. Pero acá Dios ordena el tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios ordena el tiempo. La vida y la muerte. La vida y la muerte están en el reloj de Dios. No están en nuestro control. No podemos hacerlo. Fíjense, Job
capítulo 14, se los leo rápidamente. Si lo tiene a mano, búsquelo. Job 14. Bueno, Job acá, el título en la Reina Valera dice que discurre sobre la brevedad de la vida. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Dios tiene el control. Lo mismo pasa con la siembra y la cosecha. A veces esta imagen es usada en el Antiguo Testamento, muy interesante en Isaías 5, versículo 1. Habla de Dios como el que siembra y siembra una viña. Y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y está hablando de la plantación que Dios hace de su pueblo. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, etc. Y versículo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Está Dios hablando acá. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Tremendo. Dios siembra y cosecha. A veces lo usa para hablar de esto, de cómo Dios planta, pero también saca las cosas de su lugar. Después habla de la misma manera de tiempo de construir y de derribar. Y Dios hace ambas cosas. Dios derribó la Torre de Babel, Génesis 11, Dios derribó la Torre de Babel, pero también construyó una casa para Israel y un reino para David. Dios hace eso. La obra completa de Dios entonces incluye tanto creación como destrucción, como devastación. Dios lo hace. Y acá hagamos una pausa, no un paréntesis, una pausa, porque muchas veces no nos gusta cómo la Biblia describe a Dios. Preferimos creer en un Dios unidimensional. O sea, preferimos al Dios de la vida, al Dios que planta, el Dios que cura o que da sanidad, el Dios que edifica, el Dios de gozo y alegría, el Dios que abraza, el Dios que busca, que guarda, que nos soluciona todo, que permanentemente nos habla de diferentes formas, que nos ama, el Dios que nos ama, y el Dios de paz. Y acá en mis notas, cuando menciono Dios, lo puse en minúscula, porque ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es una cosa o la otra. Es una cosa o la otra en el tiempo determinado por Dios. Pero en la Biblia, Dios es ambas cosas, completamente. Según el reloj de Dios, hay un tiempo para amar y hay un tiempo para aborrecer, un tiempo para odiar. ¿Cómo que Dios odia? ¿Sí? Dios odia el pecado y aborrece. De nuevo, a mucha gente no le gusta pensar en Dios, en un Dios que es amor, sin considerar la realidad de su ira. Y su ira es santa. Lo que pasa es que no podemos comprender a Dios porque Él es santo. Y todas sus perfecciones son santas. Su odio es santo. Su ira es santa. Y a mucha gente no le gusta, pero la ira de Dios es una de sus perfecciones o atributos más importantes que hay que considerar. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, y es bueno que Dios se oponga a acciones malvadas. Ese es el odio de Dios. Que lleve el mal a juicio. Eso queremos la verdadera justicia. Y cuando decimos la verdadera justicia, entonces la ira de Dios se tiene que aplicar a esa maldad. Mi hermano,
La ira de Dios es la razón por la cual Dios envió a su Hijo. ¿Se da cuenta? No podemos quitar de la ecuación la ira de Dios. La ira de Dios y estas cosas que muchas veces no queremos decir, que esto de desechar, de aborrecer, no, Dios no puede ser así. Sí, porque si no, la cruz del Calvario no tendría sentido. ¿Qué sentido tendría enviar a Cristo a morir por pecadores que lo rechazaban y que merecían la ira aplicada completamente? Como dice el comentarista Philip Ryken, necesitamos la imagen completa para conocer a Dios y entender nuestro propio lugar en su mundo. Necesitamos aceptar que las dos mitades de cada par nos dicen la verdad sobre su carácter. Muchas personas, sigue diciendo el autor, muchas personas tienen una visión desequilibrada de Dios. Nunca tienen en cuenta la enseñanza bíblica completa sobre su carácter y así acaban teniendo solo la mitad de la ecuación. Dios hace tiempo para todos los asuntos bajo el cielo, porque en el momento oportuno todo en este poema está en plena consonancia con su carácter. El nacimiento y la muerte, el luto y la risa, el amor y el odio, la exclusión y el abrazo, la guerra y la paz. Fin de la cita. Esto, dijimos que este poema es equilibrado porque aprendemos muchas verdades importantes acerca de Dios y su carácter, muchas verdades, pero también podemos ir un poco más allá y ver la luz del Evangelio en este poema del tiempo. La persona de nuestro Señor Jesucristo, quien obviamente siendo en forma de Dios, siendo Dios, comparte todas las perfecciones de Dios, comparte todos los atributos de Dios. Y es importante, Jesucristo también es soberano. Muchas veces separamos a Dios el Padre, Dios el Hijo, y no consideramos que tienen los mismos atributos. Y es muy importante tenerlo presente eso. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y por su resurrección podemos decir que Jesús gobierna el universo. Jesús gobierna. Jesús tiene autoridad soberana también sobre el tiempo y sobre la eternidad. Gálatas 4:4. Vamos a ir rápido con esto. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan 7:30, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 30. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Su hora. Romanos 5:6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Para aquellos que estén anotando, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Y después, 1 Corintios 15:4, también nos habla algo del tiempo. 1 Corintios 15:4, dice que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Jesucristo tiene autoridad soberana sobre el tiempo y sobre la eternidad, tuvo control sobre su nacimiento, a su debido tiempo nació. Su muerte también no era su hora. Muchas veces los religiosos intentaron matarlo y Jesús no era su hora. Mi tiempo no ha llegado. Él controlaba el tiempo. No fue un accidente la cruz del Calvario. No, Dios lo había determinado en su tiempo. Por eso Romanos 5:6 lo leímos. Y también su resurrección, al tercer día. No al segundo, no al cuarto, al tercer día. Al tercer día. Él resucitó desde su nacimiento hasta
su muerte y su resurrección. Jesús hizo todo a tiempo para su obra redentora por el pecador. Jesucristo manejó, piense por un momento en nuestro Señor soberano, cómo sabía usar sabiamente el tiempo. Usaba sabiamente y fíjese cuándo era el momento oportuno para cada cosa. Miremos un segundo aspectos positivos y de ahí también aspectos negativos. Plantar, por ejemplo. Plantar. Cuando el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, en Juan 15, se estaba tomando de sus discípulos para replantar la viña de Dios, ¿se da cuenta? Jesús estaba iniciando un nuevo pueblo y estaba replantando aquella viña de Isaías 5 que Dios había desarraigado. Bueno, ahora Jesús estaba iniciando un nuevo proceso. Como Señor de la cosecha también sabía cuándo iba a ser el momento de arrancar también. Porque Jesús dijo, Mateo 15, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Tremendo. Jesús también curar. Jesús sabía cuándo era el tiempo de curar. ¿Cuándo era el tiempo? ¿Cuándo era el tiempo de realizar milagros? ¿Cuándo hizo que los cojos caminaran, los sordos oyeran, los ciegos vieran? Pero hay un ejemplo muy claro. No tuvo prisa en ir, por ejemplo, a ver a su amigo en Jericó, a ver a su amigo Lázaro. Porque él manejaba los tiempos. Él manejaba los tiempos. Recuerda la escena. Cómo le dijeron las dos hermanas, Señor, si hubieras estado aquí, ¿se acuerdan? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al rey del tiempo, ¿se da cuenta? Él manejaba la situación. Él sabía en su soberanía lo que iba a hacer. Destruir. Jesús supo en qué momento también destruir. Hay una escena que a muchos tampoco les gusta, cuando entra al templo y derriba las mesas de quienes negociaban en el templo. Pero también sabía cuándo era el tiempo de edificar, por eso al construir su iglesia lo iba a hacer sobre la roca de la confesión de Pedro. Él edifica su iglesia, él edifica también. Él destruye también. ¿Recuerda el velo del templo que separaba el lugar santísimo? La resurrección de Cristo lo destruyó al velo. Él destruye también. Llorar. Jesús conocía el momento adecuado para cada emoción. No era el Dios arbitrario y frío que muchos predican. Jesús conocía el momento adecuado para cada emoción. Había momentos para llorar. Isaías 53 dice que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Él lloró, y lo mencionamos antes, ante la tumba de Lázaro. También lloró por Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando iba llegando a Jerusalén, no solamente lloraba porque sabía que en un momento determinado, en un tiempo determinado, Jerusalén iba a ser destruida, sino que lloró por Jerusalén porque habían rechazado el tiempo de la visitación de Dios. El tiempo de Dios. Y también tuvo momentos de alegría, por eso se alegró en el espíritu cuando los discípulos volvieron. ¿Se acuerdan del viaje misionero que hicieron en Lucas 10? Y ahí lo vemos a Jesús alegrándose con sus discípulos, porque yo vi a Satanás caer como un rayo. Y cuando se trataba de relaciones personales, Jesús sabía cuándo era el momento de buscar a las ovejas perdidas y cuándo era el momento de perder también a las cabras que se negaban a escuchar su voz. Jesús sabe eso. Él abrazó a recaudadores de impuestos, a prostitutas, a otros pecadores perdidos cuando sabían que necesitaban al Salvador. Él los abrazó y se abstuvo de abrazar a escribas, a fariseos, a los orgullosos que creían que eran lo suficientemente justos para estar delante de Dios. Y Jesús también sabía cuándo era el tiempo, el momento de hablar y cuándo era el tiempo de callar. Jesús sabía.
Habló mucho durante los 3 años de ministerio público que tuvo. Contó historias, explicó la ley, predicó el evangelio. Jesús cumplió ese propósito de dar testimonio de la verdad, como dice Juan 18. Dio testimonio de la verdad, pero cuando llegó el momento del juicio, ¿lo recuerda? Jesús hizo silencio y no habló en defensa propia. Sufrió en silencio su inocencia. Era el momento de mantenerse en silencio, como una oveja llevada al matadero, como un cordero, no abrió su boca. Hasta el día de su muerte, Jesús conocía el momento oportuno para todo. Él sabía todos los tiempos, y lo sigue haciendo. Conoce el momento de amar, Él muestra misericordia a pecadores, sabe en qué momento, a esos necesitados que arrepentidos creen en su obra. Conoce el momento también de odiar porque se opone al mal y a la injusticia. Jesús lo hace así. Conoce el tiempo de la guerra, mientras su iglesia lucha en este tiempo. Conoce a los enemigos de Dios. Y pronto, mi hermano, pronto será el tiempo de paz. Pronto, de la verdadera paz. Cuando el Hijo de Dios, como dice el Salmo 46:9, haga cesar las guerras hasta el fin de la tierra y nos traiga el shalom eterno, la verdadera paz. La verdadera paz. De principio a fin Jesús tiene, porque es Dios, tiene el tiempo perfecto para todo, para todo. La soberanía de Dios sobre las temporadas, las estaciones, los tiempos se manifiestan gloriosamente en la vida de Jesús también. Y entonces, ¿cómo nosotros, viendo el carácter de Dios, viendo cómo Jesucristo ha manejado los tiempos y los maneja y gobierna sobre los tiempos, como cristianos, cómo tenemos que administrar nuestro tiempo? Ante esta realidad, tenemos que ver como hijos de Dios nuestra administración del tiempo. Y esta es una de las mejores maneras de evitar la vanidad sin Dios. ¿Usted quiere vivir vanamente? Bueno, olvídese de Dios y olvídese de que Dios maneja los tiempos. Y va a vivir en pura vanidad, en pura aflicción de espíritu. Va en forma ridícula a correr tras el viento. Hágalo. Pero el cristiano tiene que saber qué hacer con el tiempo. El modo en que empleamos nuestro tiempo es el modo en que empleamos nuestra vida entera. Si nos llamamos a nosotros seguidores de Cristo, entonces necesitamos saber qué es el tiempo. No midiendo el tiempo meramente, porque decimos, bueno, Germán, a ver, ¿qué es el tiempo? Bueno, son horas, son días, son minutos. Sino ver el tiempo, como dijimos, como un kairos, como la oportunidad de servir a Dios. Así que vamos a ver 3 formas simplemente de aplicar este poema a la vida del discipulado cristiano, de cómo somos discipulados por esto. Porque como hemos dicho en otros estudios, los libros de sabiduría lo que están haciendo es apelar a la reflexión, a que usemos la mente, pensemos activamente. En primer lugar, esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. Si es cierto que Dios es soberano sobre el tiempo y que Jesús siempre hace un perfecto uso del tiempo, entonces debemos confiar en que Dios conoce el momento adecuado para todo. Dios lo conoce. Muchos de los acontecimientos de nuestra vida están fuera de nuestro control. Y Salomón lo sabe. Por eso dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. A ver, ¿quién ha controlado su nacimiento? ¿Quién controla su muerte? No, yo sé el día que... Y parece que viviéramos así, como que controlamos nuestra muerte. ¿Se da cuenta? La mayoría de nosotros preferimos manejar nuestra propia agenda y luego considerar a Dios. Bueno, Señor, bendice esto que yo ya tengo
programado, ya tengo todo organizado, mi vida está toda organizada y Señor, bendecime. Ahí recién me acuerdo de Dios. Y cuando se frustra algo, lo primero que hacemos es criticar a Dios, porque Señor, tenía todo organizado. Están mal organizados tus tiempos. Parece que dijéramos eso. Pero en lugar de impacientarnos o de adelantarnos al calendario de Dios, deberíamos, y puede sonar contradictorio, deberíamos darnos prisa para esperar a Dios. Darnos prisa para esperar a Dios. Porque estamos llamados a esperar los tiempos de Dios. El cristiano está llamado a esperar los tiempos de Dios. En segundo lugar, viva su vida sabiendo que hay un tiempo para morir. Y Eclesiastés parecería como demasiado negativo en esto. Pero viva su vida, y va a vivir diferente, sabiendo que hay un tiempo para morir. Como dice la Escritura, está previsto que el hombre muera una vez y después viene el juicio, Hebreos 9. Hay un tiempo para morir. Es una realidad inevitable e imprevisible. Es así. ¿Está preparado, mi hermano, para cuando llegue ese momento? Muchas personas no están preparadas. ¿Está preparado para morir? Parece una pregunta, menos mal que no lo pregunté el domingo del Día de la Madre. ¿Cómo vas a preguntar esto ahora? Pero es una buena pregunta. Porque no estamos preparados. Cualquiera que ha confiado en Cristo, ha venido a la cruz arrepentido, debería estar preparado para morir en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Por qué? Porque el cielo es la promesa de Dios a cada creyente. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado. Por eso es bueno estar preparado para la eternidad, dejar de perder el tiempo y estar preparado. Ni hablar, el incrédulo, preguntarle, ¿estás preparado para morir? ¿Estás preparado? Es muy importante. Es una buena pregunta, porque hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Y Dios lo ha determinado así. Y no nos vamos a zafar de eso. El 100% de los seres humanos se mueren. 99,9. Saquemos al Señor Jesucristo. Pero todos. Hasta Lázaro murió. Que resucitó, después no sigue vivo, ¿sí? No lo busque. Lázaro murió también. En tercer lugar, aproveche el tiempo que tiene. Porque si vivimos la vida sabiendo que hay un tiempo para morir, aproveche el tiempo que tiene. El tiempo es el bien más preciado que tenemos. Es el bien más preciado que tenemos. Es la moneda inestimable que Dios nos ha dado para hacer la obra de su reino. Hay un autor, Stephen Olford, que lo menciona y dice: el tiempo es un fragmento de eternidad dado por Dios al hombre como una solemne administración. Me encantó la frase, porque claro, uno se imagina a Dios en la eternidad, no hay tiempo ahí, y Dios nos ha dado un fragmento de la eternidad para que lo administremos, para que lo manejemos. Entonces el tiempo resulta ser una de las mayores bendiciones dadas por Dios, pero también resulta muy difícil administrar el tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo a diario, ¿se da cuenta? Todos tenemos 24 horas en el día. Y hay gente que dice, no, es que no tuve tiempo para... No, tenemos el mismo tiempo. ¿Cómo no tuve tiempo? ¿O qué uso le dio al tiempo? ¿Cómo vamos a emplear el tiempo? Si lo estamos apreciando al tiempo o desperdiciando al tiempo. Por eso la Biblia nos dice que utilicemos nuestro tiempo sabiamente,
redimiendo el tiempo, porque los días son malos, Efesios 5, redimiendo el tiempo. Y la mejor manera de utilizar nuestro tiempo es para la gloria de Dios, para su reino. Esa es la mejor manera. Pero redimir el tiempo requiere, obviamente, sabiduría de Dios. Si no, vamos a tomar decisiones malas y en determinados tiempos difíciles nos va a costar tomar decisiones. Y lamentablemente lo último que hacemos es pedirle sabiduría a Dios y dejar que todo dependa de nuestra propia opinión o de nuestra propia sabiduría. Pero necesitamos pedirle a Dios sabiduría para aprovechar el tiempo que tenemos. Y en cuarto lugar, dije 3, no eran 4. En cuarto lugar, necesitamos sabiduría en las relaciones, en manejar los tiempos en las relaciones, saber cuándo llorar con los que lloran, reír con los que ríen, cuándo es el momento de abrazar o de abstenerse de abrazar, porque hay relaciones que ante el permanente rechazo de Dios, abiertamente rechazan el Evangelio y viven vidas desordenadas y muchas veces quieren arrastrar nuestras vidas a eso. Bueno, deben dejar de ser prioridad. Lamentablemente, hay afectos que a veces decimos, no, pues yo aprecio a esta persona. Sí, pero esa persona lo está llevando a pecar contra Dios. Bueno, hay que pedirle sabiduría al Señor en cuanto a nuestras relaciones. Hay momentos en los que es importante hablar, dar una palabra adecuada en nuestras relaciones o dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay tiempos para hablar, pero hay momentos en que es mejor callar. Hay momentos en que es mejor, como dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, necesitamos tiempo en donde, Señor, dame sabiduría para guardar silencio en esos momentos. Por eso dice capítulo 3, versículo 1, que hay un tiempo para todo asunto bajo el cielo. Entonces, si hay un tiempo para todo asunto, entonces para aprovechar el tiempo habrá que tomar decisiones sabias. Aprender a preguntar qué tiempo es el que estoy viviendo delante de Dios. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué me está pasando ahora? ¿Qué estoy pasando? Bueno, ¿qué tiempo es? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Aprender a preguntar, ¿es un momento para derribar o para construir? ¿Debo abrazar o abstenerme de abrazar? ¿Qué tiempo es? ¿Es algo que Dios quiere que ame o que odie? ¿Qué estoy amando o aborreciendo en mi vida? A veces estamos amando algo equivocado, un pecado. Bueno, tengo que dejarlo. Es tiempo de hablar porque quiero decir algo o porque realmente tengo algo que decir. ¿Qué tiempo es? Tengo que preguntarme. Mi hermano, pídale ayuda a Dios. Él le va a dar sabiduría en el tiempo oportuno, en ese momento. Pero pídale, como dice Santiago, pídale a Dios sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no le va a decir, no te voy a dar sabiduría, porque, no sé, un reproche. No vas a tener reproche de Dios, porque Dios da sabiduría al que pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pídale ayuda a Dios, Él da sabiduría. Pero sepa también que en un momento determinado nuestro Señor Jesucristo va a volver en el momento justo. No se está tardando, como vimos en 2 de Pedro. Algunos lo tienen por tardanza. El Señor Jesucristo va a volver en el momento justo, a la hora que el Padre ha designado, y entonces el tiempo, como lo conocemos nosotros, ya no va a existir. Ya no va a existir, no va a tener problemas de reloj, de agenda, de horarios, de corridas. Ya no va a existir el tiempo. Mientras tanto, rogamos que el Señor nos bendiga, como bendijo a los hijos de Isaacar en tiempos de David,
El ejército de David tenía hombres tremendos. Si usted revisa el historial de esos hombres, tremendo. Pero había un grupo de hombres, los hijos de Isaacar, que dice 1 de Crónicas 12:32, eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Sabían lo que Israel debía hacer. Y muchas veces estamos como abrumados por el tiempo, no sabemos cómo manejarlo y no entendemos. Nos falta entendimiento en esos tiempos. Necesitamos presentarnos delante de Dios y decir: Señor, ¿estoy usando bien mi tiempo? Señor, sacame esas cosas que están ocupando mal mi tiempo. Salmo 90, terminamos leyendo Salmo 90 y luego oramos. Salmo 90, conocido salmo de Moisés, varón de Dios, un hombre que sabía de tiempo, sabía pasarse 40 años en el desierto con, no sé, como 2 millones de personas teniendo que manejar, renegar, presentarse delante de Dios y volver a empezar. Un hombre que estuvo también un buen tiempo esperando a que el Señor lo llamara para liberar antes a su pueblo. Alguien que sabía del tiempo. Y él escribe, Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, o sea, siempre. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, siempre, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y oramos esto: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos. Y es un pedido que como hijos de Dios tenemos que hacer. Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, no nuestra sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y la permanente exhortación, el permanente ánimo que nos da reconocerte en medio de cada palabra de tu escritura, Señor. Gracias por esta realidad de que no podemos manejar el tiempo, no tenemos dominio absoluto en nada de estas cosas. Qué precioso es para tus hijos, Padre, descansar en tus manos soberanas, en tu poder, en tu sabiduría. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Enséñanos a escudriñar nuestros caminos y volvernos a ti, Señor, reconociendo de que tú eres soberano, reconociendo de que tú manejas nuestros tiempos, reconociendo de que así como determinaste un día que íbamos a nacer, Padre, tienes determinado
el fin de nuestros días. Señor, en medio de esos dos eventos, Padre, danos sabiduría para manejarnos como hijos tuyos en medio de esta generación maligna y perversa en la cual resplandecemos como luminares en este mundo, Señor, hasta que tú vuelvas, hasta que se cumpla ese tiempo. Señor, danos esa sabiduría para no solamente vivir delante de tu rostro, sino también estar prestos a predicar el Evangelio a aquellos que viven ignorando esos tiempos, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, guíanos en esta semana que comienza. Padre, que no veamos los días, las horas, los minutos que pasan sin ver que esas cosas son oportunidades, Señor, para darte gloria con nuestra vida. Señor, ayúdanos porque no podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos tu ayuda, tu sabiduría, tu Espíritu Santo para esas cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.